¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Gerardo Gutiérrez Pérez. Mi matrícula es 214060 de la licenciatura en Derecho. Mi asesor es el doctor Filiberto Eduardo Manrique Molina. Esto es el reto 5 que se titula ¿Qué reglas se rompen? El nombre de la película que decidí analizar se llama Enemigo Invisible. Y pues básicamente no quisiera ahondar tanto en los detalles de la película y caer en una especie de reseña cinematográfica, sino enfocarme más bien en lo realmente importante que se pide en el reto, que son la mención de las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película. A grandes rasgos, la película trata sobre 3 naciones, Estados Unidos, Inglaterra y Kenia, las 3 miembros de las Naciones Unidas, y que tienen la misión de atrapar a un grupo de terroristas que estaba operando ahí en Kenia. Entonces esas 3 naciones se coordinan para lograr esta misión de atrapar al grupo terrorista y a su líder. Se aprecia ahí en la película que logran identificar la ubicación de este grupo terrorista porque los están espiando y pues plantean ir por ellos. Pero pues las cosas se complican porque dentro de ese espionaje que realizaban, descubren que el grupo cuenta con bombas o artefactos explosivos y que muy probablemente van a realizar un atentado suicida porque pues son bombas que se ponen en chaleco. Entonces la misión cambia y ahora el objetivo es eliminarlos y se planea ahora enviar un misil que explote y pues que acabe con todos, que mueran. Aquí primero surge un problema pues de tipo ético, político, moral, incluso jurídico, porque la misión principal no era matarlos y además pues si se les aniquilaba podría haber riesgo, ya que entre esos terroristas que buscaban atrapar pues eran de nacionalidad estadounidense y pues el otro era británico, y pues políticamente como gobiernos se verían mal ante la opinión pública, pues de que se matara a sus propios conciudadanos o que se vea que un gobierno está asesinando a un ciudadano de otro país con el que no se tiene conflictos. Entonces ahí estaba el problema político. Por lo tanto se consulta con superiores y aceptan que esta nueva misión de eliminarlos, y se procede a enviar un misil ahí, para una bomba para que cae con ellos. Pero pues por si fuera poco, para darle un poco más de drama, se aprecia ahí que muy cerca del lugar se acerca una niña que se pone a vender pan muy cerca del lugar al que enviaran la bomba, y ahí pues entra ahora el dilema moral, ético y jurídico de si enviar la bomba o no, aunque mate civiles, en este caso a la niña, o si esperarse a que se quite de ahí, de ese lugar, o enviar a alguien a que la aleje del lugar, con el riesgo de que pues los terroristas se escapen y logren su objetivo del atentado y pues pueda morir mucho más gente por haberse esperado y no matarlos en ese momento. Al final, luego de seguir discutiendo todos este dilema moral y jurídico, aquí jurídico en el sentido de que pues, buscaban realmente buscaban más si como organismos no se van a ver perjudicados por la decisión que tomen y por los daños colaterales que pudiera haber. Pero para no hacer el cuento largo, terminan por enviar el misil y pues la niña al final de cuentas muere. Ese es un resumen a grandes rasgos, de eso se trata la película. Aquí las 3 naciones, como comentaba, que están involucradas es Estados Unidos, Inglaterra y Kenia. Las 3 son miembros de las Naciones Unidas. Estados Unidos e Inglaterra, en este caso por Gran Bretaña, que son miembros pues son miembros fundadores de la ONU, o sea que desde que se creó la ONU, desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y Kenia que se integró como miembro en la década de los 60. Entonces por ese lado tenemos que son miembros de la ONU y por lo tanto pues han firmado una serie de tratados y convenios en materia de derechos humanos que se han comprometido a respetar. Como organismo internacional está implícito la ONU. Este compromiso está mencionado pues como sabemos en la Carta de las Naciones Unidas, en este caso en el apartado de propósitos, en su artículo 2, que dice: la organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. El número 2 dice: los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Entonces, pues por ese sentido hacemos también mención a la Carta de las Naciones Unidas. Pero bueno, en esta coordinación pues las tres naciones están trabajando juntas, están operando. Estados Unidos por un lado estaba haciendo como que los ojos de la misión, porque me parece que era pues desde los satélites que estaba proporcionando una visión del lugar en donde se encontraban reunidos los terroristas. Se veía ahí como que podían dirigir las cámaras y se veía desde
desde el aire, como si fuera desde cámaras de satélites. Por otro lado, Inglaterra, coronel, una mujer que era la líder de la misión. Por otro lado está Kenia, que está operando acá desde tierra. Incluso se ve ahí que está usando tecnología espía. Está utilizando una especie como de drones o microdrones en forma de... uno es como que de un escarabajo, un insecto escarabajo, y otro como que de un pajarito. Entonces estos drones, microdrones camuflados, tenían cámaras, incluso se metieron o los metían literalmente hasta la cocina para espiar a los terroristas. Entonces pues aquí tenemos otras leyes que se están violando, porque Kenia también, como sabemos, tiene su constitución política, y también pues esta ley es ley suprema, una constitución política que pues ha sufrido o que vino teniendo muchísimos cambios, pero que al final de cuentas pues ya tienen una que quedó consolidada en el 2010. Incluso también tienen en su estructura de gobierno, Kenia tiene también sus tres poderes, como México, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y pues en cuanto a la violación de derechos, en este caso pues a la violación del derecho interno, de las leyes de la constitución de Kenia, porque pues en el sentido de que no se puede o no puedes estar violando el espacio privado y la propiedad privada. Entonces pues en cuanto a mención de espacio y territorio, puedo mencionar eso porque pues en este caso con los drones que tenían forma acá de insectos o del pajarito o del escarabajo, que tienen cámara, pues era una violación porque pues estás grabando sin el consentimiento en propiedad privada. Y por un lado pues es violación a derechos porque pues estás espiando, y por el otro pues te estás metiendo a la propiedad privada. O sea, no estás en un espacio público como para que se te permitiera pues estar grabando. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque también incluso en el espacio público en Kenia pues hay lugares que no te permiten grabar del espacio público. Y si lo haces pues estarías violando leyes. Porque ahí navegando en internet pues encontré una página que se llama caribukenia.es, que es una página que asesora a los turistas que vayan a viajar a Kenia. Y pues ahí mencionan, entre otras cosas, que en las leyes de Kenia está prohibido grabar y tomar fotos a edificios públicos. Pero bueno, era nada más como un paréntesis que me pareció adecuado mencionar. Pero en este caso, pues en lo privado, como se aprecia en este caso en la película, al momento de ingresar los pequeños drones que entran a la propiedad privada y pues están espiando, hay violación de leyes pues a la Constitución de Kenia. Esto está estipulado en su artículo 31, referente al derecho a la intimidad, que menciona que todas las personas tienen derecho a la intimidad, y todo esto que incluye el derecho pues desde que no sean registradas su persona, su vivienda o su propiedad, que no ingresen a su propiedad sin el consentimiento, y que se respete su privacidad incluso en las comunicaciones que tengan. O sea, no pueden estar espiando sus comunicaciones. Y pues además de violación al derecho interno, también se están violando todos estos tratados que protegen los derechos humanos, de los cuales Kenia, como Estados Unidos e Inglaterra, pues son parte como Estados miembros de la ONU. Incluso la ONU, otro pequeño paréntesis, es que ya también se ha estado pronunciando al respecto en cuanto al tema del espionaje mediante el uso de la tecnología, de aparatos tecnológicos, y pues en este caso entrarían los drones con cámaras o grabaciones de audio. Pero bueno, por ese lado tenemos violación a los derechos humanos que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto en su artículo 3, que dice: todo individuo tiene derecho a la seguridad de su persona. Y pues bueno, al final de cuentas, como mencionaba, se envía el misil, matan a los terroristas, pero también muere la niña como daño colateral. Y pues aquí tenemos nuevamente entonces violaciones a los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución Política de Kenia, porque pues también como la Constitución de México, Kenia introdujo los derechos humanos del derecho internacional en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. También los menciona incluso en su constitución. Entonces tenemos que, en cuanto a la violación de derechos humanos, por ejemplo, está establecido en su artículo 21, que menciona la implementación de los derechos y libertades fundamentales. El número 1 dice: es un deber fundamental del Estado y de todo órgano estatal observar, respetar, proteger, promover y cumplir los derechos y libertades fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos. Y en la segunda parte también hay otro apartado que dice derechos y libertades fundamentales, el punto del derecho a la vida,
porque pues se está violentando este derecho por parte de estas tres naciones, debido a que está habiendo gente que está perdiendo la vida y pues no se está respetando su derecho. También otra cosa es que, por ejemplo, Kenia tiene también su comisión de derechos humanos, como aquí tenemos en México y en muchos otros países. Esto está establecido en su artículo 252, que habla sobre las funciones y competencias generales, en el número 3, que menciona que cuenta con comisiones. En este caso es la de inciso A, que es la comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos y de Igualdad, así se llama. Pues por ese lado de la Constitución de Kenia, y por el lado de la violación al derecho en el derecho internacional, está el artículo 3 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que menciona: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y por otra parte, en cuanto a otros tratados que también se violan en el derecho internacional y en el que no se estaría garantizando pues la protección de estos derechos, está la Convención sobre los Derechos del Niño, que se firmó el 26 de enero del 90 y se ratificó el 30 de julio del 90 por parte de Kenia. Y por otro lado está otro que también menciono aquí, pero que pongo ahí como que a reserva, que se llama Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que se firmó por parte de Kenia el 8 de septiembre del 2000 y ratificado el 28 de enero del 2002. Dice: es un tratado que compromete a los Estados miembros a no reclutar niños menores de 18 años para enviarlos a los campos de batalla o grupos armados. Esto establecido en el capítulo 143 de las leyes de Kenia. Si bien, al parecer, no, por más que ahí busqué en la película, por el lado de la gente que se veía ahí, que terroristas, no alcancé a apreciar que hubiera niños, pero sin embargo lo menciono simplemente porque es muy común que en este país o en este continente estos grupos armados siempre estén reclutando, o sean de ese tipo de personas que están reclutando niños o menores de edad para ponerlos a pelear, también a matar gente, y los capacitan, les enseñan a usar armas y los mandan a enviar, y obviamente pues todo esto siendo amenazados. Simplemente lo comento también por eso. No veo ningún niño en la película, en el grupo armado, pero lo menciono nada más ahí al calce. Entonces, a manera de resumen, mencionamos a la ONU como ejemplo de organismo internacional, a Estados Unidos, Inglaterra y Kenia como territorios o naciones miembros de la ONU. Mencionamos también la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de Kenia, la Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos y la Igualdad, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que pues, también muy posiblemente aplicaría. Y bueno, como para concluir, me gustaría comentar que es verdad que es importante no atentar contra la soberanía nacional, pero también lo es el respetar el derecho internacional. El respetar la soberanía de cualquier nación va a permitir el evitar muchos conflictos que podrían terminar incluso en guerras. Creo que nadie en su sano juicio podría estar de acuerdo en hacer uso de la violencia, en permitir tantas muertes. Una guerra es algo que creo que ninguno de nosotros tiene una idea precisa de lo que es o de lo que realmente significa o puede llegar a provocar en la humanidad, porque afortunadamente no la vivimos y esperamos nunca la lleguemos a vivir. Afortunadamente y gracias al derecho internacional y a organizaciones como la ONU, hoy por hoy muchos conflictos bélicos se han podido evitar por esta visión humanista que sí o sí debemos tener y con la cual considero que debemos conducirnos en todas las esferas de nuestra vida. Y más como futuros abogados, porque como abogados tenemos la oportunidad de ser parte de los seres humanos con principios y valores que establecen las reglas del juego en una sociedad para poder conducirnos con respeto, armonía, y en ese sentido impere la paz entre individuos y naciones. Es cuanto.